Buenas tardes. Con su venia, presidente. Edgar Augusto González Sataray. Presente. Claudia Magdalena Cárdenas Díaz. Presente. Reinaldo González Mesa. América Cintia Carrasco Valenzuela. Jesús Osuna Lamarque. Francisca Osuna Velarde. Jesús Rafael Sandoval Gagiola. Claudia Peñachico. Roberto Rodríguez Lizárraga. Martín Pérez Torres. María Esther Juárez Nelson. Paulina Heredia Osuna. Bernardo Eduardo Alcaraz Conde. Rocío Georgina Quintana Pucheta. Presidente, le hago constar que se encuentran presentes los 14 integrantes del Cabildo Municipal. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Con base en lo anterior y continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día, y habiéndose verificado la asistencia de la totalidad de los integrantes del Honorable Cabildo Municipal, existe quórum legal, por lo que se declara formalmente instalada la sesión ordinaria de Cabildo número 33, solicitándole al secretario del Honorable Ayuntamiento proceda a dar lectura a la propuesta del orden del día. Punto número 1, lista de asistencia. 2, declaración de quórum e instalación legal de la sesión ordinaria número 33 y en su caso discusión y aprobación del orden del día de la sesión. 3, lectura, discusión, aclaración, corrección y aprobación en su caso de las actas de la 31ª y 32ª sesiones ordinarias de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, celebrada los días 9 y 24 de febrero del año 2023, respectivamente. 4, discutir y aprobar en su caso 4 dictámenes que presenta la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto en relación a conceder lo siguiente. Inciso A, fusión de los locales comerciales número 39 y 40 de la sección D del Mercado Municipal Miguel Hidalgo de esta ciudad, así como la posterior asignación de los locales fusionados a favor de Luis Guillermo Lizárraga Gamboa, con motivo del fallecimiento de la señora Celia Gamboa Escobar. B, cesión del contrato concesión o derechos derivados del mismo que realiza la señora Rebeca Pineda Vadillo respecto del local comercial número 5 de la sección A del Mercado Municipal Ricardo Flores Magón de esta ciudad a favor de Brenda Rubí Pineda Vadillo. C, cesión del contrato concesión a favor de los derechos derivados del mismo que realiza Lorena Hernández Ibarra respecto al local comercial 19 de la sección B del Mercado Municipal Ricardo Flores Magón de esta ciudad a favor de Carmen Llamas Saucedo. D, cesión del contrato concesión o derechos derivados del mismo que realiza Lorenza Hernández Ibarra respecto del local comercial número 20 de la sección B del Mercado Municipal Ricardo Flores Magón de esta ciudad a favor de Sandra Guadalupe Martínez Osuna. Quinto punto, discutir y aprobar en su caso dictamen que presenta la Comisión de Turismo y Comercio en relación a la ampliación de horarios regulares de las licencias de alcoholes de negocios dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, esto durante los meses de abril, mayo y junio del año 2023. Sexto punto, discutir y aprobar en su caso dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y Acción Social y Cultural para proponer se lleve a cabo el desarrollo del programa La Hora del Talento Municipal
con el carácter itinerante durante los días domingos de cada semana, ello derivado del punto de acuerdo propuesto por el tercer regidor Jesús Osuna Lamarque y autorizado por el Pleno del Cabildo en sesión número 30, ordinaria número 30, de fecha 26 de enero del 2023. Séptimo punto, asuntos generales. Octavo punto, clausura de la sesión. Regidores, síndico, procuradora, con voz informativa les comunico que a este pleno la Comisión de Trabajo y Previsión Social, así como los regidores Claudia Peñachico, Jesús Osuna Lamarque, Roberto Rodríguez Lizárraga, María Esther Juárez Nelson, Paulina Heredia Osuna y Bernardo Eduardo Alcaraz Conde rindieron informe de actividades en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, quedando bajo el resguardo de la Secretaría del Ayuntamiento. Asimismo, se les informa que llegaron a la Secretaría del Ayuntamiento 3 puntos de acuerdo por parte de los regidores Roberto Rodríguez Lizárraga, María Esther Juárez Nelson y otro por parte de la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, los cuales serán tratados en el apartado de Asuntos Generales, por lo que se les pregunta si alguien desea participar con algún posicionamiento. Martín Pérez, Paulina y Jesús. En el mismo apartado, ya lo manifestaron. Es cuanto, señor presidente. Gracias, ciudadano secretario. Bien, y una vez anotados, los participantes, compañeros regidores, síndica, procurador, está a su consideración la propuesta del orden del día en la convocatoria. La regidora Rocío pide el uso de la voz. Adelante, regidora. Sí, bueno, sí. Listo. Disculpe, alcalde, buenas tardes a todos, prensa, compañeros regidores, miembros del Cabildo. Solicito con todo respeto, se ha sometido al pleno de este Cabildo, se ha retirado el punto 6 del orden del día. ¿Es cuánto, por favor? Gracias, regidora, con mucho gusto lo sometemos a consideración antes de aprobar en lo general el orden del día. Primero lo sometemos a consideración la propuesta de la regidora Rocío Georgina Quintana Pucheta de retirar del orden del día el punto sexto. Les pregunto, ciudadanos, regidores, regidoras, quienes estén por la afirmativa, síndica, procurador, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad, entonces se retira el punto sexto del orden del día. Ah, no, ¿quién faltó? Perdón, abstención. Una disculpa, corrección, es por mayoría, 13 votos a favor, una abstención. De acuerdo. Bien, pasamos por la aprobación que acabamos de efectuar, se somete a consideración del honorable Cabildo el orden del día establecido, ahora sin la convocatoria, ya sin este sexto punto. No habiendo intervención alguna, se les pregunta en votación económica quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano de la propuesta del orden del día. Gracias. Ahora sí por unanimidad. Gracias. Doy fe de que el orden del día fue aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Punto tercero del orden del día. Conforme al punto tercero del orden del día, le cedemos el uso de la voz de nueva cuenta al secretario del honorable ayuntamiento. En relación al punto tercero que se refiere a la lectura, discusión, aclaración, corrección y aprobación, en su caso de las actas de la 31ª y 32ª sesiones ordinarias de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, celebradas los días 9 y 24 de febrero del año 2023, respectivamente, es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. En relación a este punto, comentarles que, como es costumbre en la convocatoria que se les envió oportunamente, en tiempo y forma, a los ciudadanos, regidores, regidoras y a la síndico procurador, se anexa la copia de las actas de la 31ª y 32ª sesión ordinarias de Cabildo del H. Ayuntamiento de Mazatlán, celebradas
la primera el día 9 y el día 24 de febrero la segunda del año 2023 respectivamente. Por lo que se les pregunta si existe algún comentario en relación al contenido de las actas, de dichas actas, o bien dispensamos la lectura de las mismas. No habiendo intervención alguna, se les pregunta en votación económica si se dispensa la lectura de las actas. Y les pregunto, quienes estén por la afirmativa de dispensar la lectura, sírvanse de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Se aprueba por unanimidad la dispensa de las actas. Habiéndose dispensado la lectura de las actas, ahora se les pregunta en votación económica el sentido de su voto. Si se aprueba el contenido de las actas de ordinaria número 31 y 32, y quienes estén por la afirmativa de aprobar el contenido, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Se aprueba por unanimidad, secretario. Doy fe de que las actas número 31 y 32 se aprobaron por unanimidad. Gracias, secretario. Punto cuarto del orden del día. Conforme al punto cuarto del orden del día, le cedemos el uso de la voz al secretario del Honorable Ayuntamiento. En relación al punto cuarto del orden del día, se hace constar que la Secretaría del Ayuntamiento recibió 4 dictámenes por parte de la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Continuando con el desahogo del punto cuarto del orden del día, le vamos a solicitar al regidor Jesús Osuna Lamarque, coordinador de la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, proceda a dar lectura al dictamen referente a la fusión de locales comerciales Mercado Municipal Miguel Hidalgo de esta ciudad, así como a la posterior asignación de locales fusionados a favor del ciudadano Luis Guillermo Lizárraga Gamboa. Tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, señor presidente, secretario, síndica, procuradora, compañeros regidores, medios de comunicación y público que nos acompañan en esta sesión. Señor presidente, quisiera solicitar al pleno de este honorable cabildo municipal omitir la lectura de los 4 dictámenes que presenta la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, los cuales están firmados por la mayoría de sus integrantes, por lo que propongo sean aprobados en lo general, y si alguno de nosotros se reserva alguno de ellos, discutirlo en lo particular, ya que todos los integrantes de este honorable cabildo tienen en sus manos los dictámenes correspondientes, los cuales estos son a favor de fusión de los locales comerciales 39 y 40B del Mercado Miguel Hidalgo, así como su asignación por fallecimiento de su titular, Celia Gamboa Escobar, para la suscripción del contrato concesión a favor de su hijo beneficiario Luis Guillermo Lizárraga Gamboa. Suscripción del contrato concesión del local comercial 5A del Mercado Ricardo Flores Magón en favor de Brenda Rubí Pineda Vadillo por cesión de derechos de su titular Rebeca Pineda Vadillo. Suscripción del contrato concesión del local comercial 19B del Mercado Ricardo Flores Magón en favor de Carmen Llamas Saucedo por cesión de derechos de su titular Lorenza Hernández Ibarra. Y por último, suscripción del contrato concesión del local comercial 20B del Mercado Ricardo Flores Magón en favor de Sandra Guadalupe Martínez Osuna por cesión de derechos de su titular Lorenza Hernández Ibarra, mismos que reunieron los requisitos necesarios para entrar al estudio, discusión y procedencia del acto administrativo solicitado. Atentamente, la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, su servidor como coordinador, Claudia Peñachico, María Esther Juárez Nelson, Martín Pérez Torres y Jesús Rafael Sandoval Gagiola como integrantes. Es cuanto, señor presidente.
Gracias, señor regidor. Con mucho gusto lo sometemos a consideración su propuesta. Regidoras, regidores, síndica procuradora, está a su consideración la propuesta presentada por el regidor Jesús Osuna Lamarque de aprobar primeramente en lo general los 4 dictámenes, y si alguien se reserva alguno de ellos lo discutiremos en lo particular, por lo que se les pregunta en votación económica quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Con la aprobación que acabamos de efectuar, se somete primeramente la votación en lo general, por lo que se les pregunta a regidores y síndico procurador quienes estén por la afirmativa de aprobar en lo general los 4 dictámenes que presenta la Comisión de Rastros, Mercados y Central de Abasto. Sírvanse manifestarlo en votación económica quienes estén por la afirmativa. Gracias, se aprueba por unanimidad. Ahora pasamos a la votación en lo particular. Si alguien se reserva algún dictamen, que lo manifieste para entrar a su discusión específica. No habiendo discusión, les pregunto, ciudadanos regidores, regidoras, síndica, procurador, quienes estén por la afirmativa de aprobar en lo particular los 4 dictámenes que presenta la Comisión de Rastros, Mercados y Central de Abasto, sírvanse manifestarlo en votación económica, levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad. Doy fe de que los 4 dictámenes presentados por la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto fueron aprobados por unanimidad. Gracias, secretario. Continuamos con el orden del día. Punto quinto. Conforme al punto quinto del orden del día, le cedemos el uso de la voz al secretario del Honorable Ayuntamiento. En relación al quinto punto del orden del día, que se refiere a la discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Turismo y Comercio, el Cabildo, del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, en relación a la ampliación de horarios regulares de las licencias de alcoholes de negocios dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Mazatlán. Esto durante los meses de abril, mayo y junio. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, secretario. Continuando con el desahogo del quinto punto del orden del día, le vamos a solicitar a la ciudadana regidora María Esther Juárez Nelson, coordinadora de la Comisión de Turismo y Comercio, proceda a dar lectura al dictamen. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros, medios, compañeros. Dictamen que presenta la Comisión de Turismo y Comercio del Cabildo del Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, en relación de la solicitud que hacen los organismos denominados Cámara Nacional de Comercio, Servicios de Turismo de Mazatlán, Canaco Servitur Mazatlán, Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Delegación Mazatlán, Canirac, Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, SADCB, Cadena Comercial Oxxo, SADCB, Super Kiosco, SADCB y las Cervezas Modelo en el Pacífico, SADCB, así como otros organismos sociales y particulares en relación a la ampliación de horarios regulares de las licencias de alcoholes de negocios dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. Esto durante los meses de abril, mayo y junio del año 2023. Con su permiso, señor presidente, solicito al Pleno de este honorable Cabildo la dispensa de los considerandos para dirigirme únicamente a la lectura de lo dictaminado, toda vez que los integrantes de este honorable Cabildo ya cuentan con el presente dictamen. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, ciudadana regidora María Esther Juárez Nelson, y con mucho gusto lo sometemos a consideración. Ciudadanos regidores, regidora, síndica, procuradora, está a su consideración la propuesta presentada por la regidora María Esther Juárez Nelson de dispensar los considerandos para solamente dar lectura a lo dictaminado, por lo que se les pregunta en votación económica quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad. Proceda a dar lectura a lo dictaminado. Muchas gracias, señor presidente. Se dictamina primero que, interpretando la facultad discrecional que le concede a este H cuerpo de edilicio el artículo 31, párrafo segundo de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del Estado de Sinaloa en vigor, misma que su parte sustantiva señala respecto a los horarios.
Se debe tener especial cuidado para que las disposiciones no afecten las actividades de los principales centros turísticos de la entidad. Encontrado en consecuencia procedentes que se autorice las ampliaciones de horarios regulares de la licencia de alcoholes que solicitan los organismos empresariales denominados Cámara Nacional de Comercio, Servicios de Turismo de Mazatlán, Canaco, Servitur Mazatlán, Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Delegación Mazatlán, Canirac, Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma SADCB, Cadena Comercial Oxxo SADCB, Super Kiosco SADCB y las cervezas Modelo en el Pacífico SADCB, así como otros organismos sociales y particulares, siendo la autorización además de 2 horas que marca el reglamento hasta 1 hora más a establecimientos ubicados en zona turística y centro histórico, quedando de la siguiente manera: zona turística de 23 horas a 2 horas diariamente, restaurantes en todas sus modalidades, centro nocturno de 2 a 4 horas diariamente, bares 23 horas a 2 horas diariamente, supermercados de 20 a 23 horas de lunes a sábado y de 14 a 17 horas los domingos. Segundo, que esta ampliación tendrá una vigencia durante los meses de abril, mayo y junio del año 2023. Tercero, se acuerda que estas ampliaciones de horarios se otorgarán mes por mes, es decir, un mes como máximo para efecto que Oficialía Mayor lleve un mejor control administrativo. Cuarto, se acuerda que los negocios que se encuentran ubicados en la zona no turística se sujetarán a los beneficios de la ley y el reglamento ya invocados, que esta autorización será en beneficio de quienes así lo soliciten y para aquellos negocios que no hayan presentado problema de algún tipo en su funcionamiento y que estén al corriente de sus contribuciones en los términos que fija la ley en la materia. Quinto, que los trámites a que hace referencia el presente dictamen se realicen a través del Departamento de Cartas de Opinión Favorable de la Subdirección de Permisos, Licencias, Autorizaciones y Constancias y Revalidaciones de Oficialía Mayor de este Ayuntamiento Municipal, y que sea la misma la que se encargue de otorgar dichas ampliaciones de horarios con la facultad que le otorga al C presidente municipal, C secretario de este Ayuntamiento Municipal y a la C oficial mayor, para que se otorguen las ampliaciones regulares de los meses de abril, mayo y junio del año 2023, conforme a la ubicación de los negocios y al comportamiento que se haya observado. Por lo anterior expuesto y fundado, se solicita al C. Edgar Augusto González Atarán, presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, someta el presente dictamen a la respetable consideración del Cabildo Municipal y en caso de ser aprobado se instrumente lo conducente. Así lo presenta la Comisión de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señora regidora, con mucho gusto. Vamos a proceder. Regidora, regidores, síndica, procuradora, está a su consideración el dictamen establecido en este punto. No habiendo intervención alguna, se procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa de los dictámenes, sírvanse levantar su mano, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad, secretario. Doy fe de que el punto quinto del orden del día fue aprobado por unanimidad. Gracias. Continuamos con el orden del día, con el punto sexto. Conforme a este punto sexto, le cedemos el uso de la voz al secretario del Honorable Ayuntamiento. En relación al punto sexto que se refiere a asuntos generales, es cuanto, presidente. Gracias. Para desahogar este punto del orden del día, le vamos a ceder primeramente el uso de la voz al regidor Roberto Rodríguez Lizárraga para que proceda a dar lectura al punto de acuerdo presentado. Adelante, regidor. Muy buenas tardes, señor presidente municipal, Buenas tardes. secretario, síndico, procuradora, compañeros y compañeras, regidores, medios de comunicación y personas que nos acompañan presencialmente y a través de las redes sociales. Punto de acuerdo que presenta con relación a las propuestas de facultar al Honorable Ayuntamiento del municipio de Mazatlán para que a partir de la aprobación del presente y en lo sucesivo, las pensiones y jubilaciones que se deriven de las relaciones laborales que sostienen los servidores públicos con las diferentes dependencias paramunicipales consideradas como entidades públicas auxiliares
de la Administración Pública Municipal de este honorable Ayuntamiento de Mazatlán sean estudiadas, dictaminadas y en su caso aprobadas por parte del honorable Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán para su efectivo y auténtico otorgamiento, por lo que, presidente, considerando que ya cada uno de los compañeros regidores tiene en su poder el punto de acuerdo y que en tiempo y en forma fue entregado, solicito someta a consideración de este honorable Cabildo la lectura de los considerandos y pasarme directamente a los resolutivos. Sí, con mucho gusto lo sometemos a consideración, regidor, y les pregunto a las regidoras, regidores, quienes estén por la afirmativa de la propuesta del regidor Roberto Rodríguez de dar lectura, de dispensar los considerandos para dar lectura solamente a los resolutivos, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Adelante, regidor. ¿Se aprueba? ¿Usted no vota? Sí, a favor. A ver. Por unanimidad se aprueba la dispensa. Adelante, regidor. Resuelve. Único. Se ordena emitir un escrito circular por conducto de la Presidencia Municipal a favor de todos y cada uno de los organismos y dependencias paramunicipales para hacer de su conocimiento que a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo y en lo sucesivo, todos los casos de los trabajadores que se encuentren en el momento laboral oportuno para hacer valer su derecho a la asignación de una pensión o de una jubilación, deberán ser turnados por oficio anexando el expediente personal laboral de cada interesado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de este honorable ayuntamiento para ser estudiados, dictaminados y en su caso aprobados por el pleno de este honorable cabildo del municipio de Mazatlán. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor regidor. El regidor Eduardo Alcaraz solicita el uso de la voz. Adelante. Gracias. Bueno. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes, presidente, secretario, síndica, compañeros regidores. Me gustaría en este punto de acuerdo solicitar, poner sobre la mesa a todos los compañeros que se ha turnado este punto de acuerdo a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Gobernación y de Hacienda, para que estas comisiones en conjunto pues puedan someter puedan meter un dictamen como tal para, en caso de que cubra con toda la reglamentación y no quede solamente con un punto de acuerdo que vaya dirigido. Entonces, propongo que se someta, se envíe a las comisiones para que se analice, trabajen y así puedan presentar un dictamen. Gracias, señor regidor. De igual manera, nada que Quiero participar. Sí, adelante. Bueno, en relación al tema que el compañero regidor Eduardo Alcaraz Conde comenta, le quiero hacer una aclaración al respecto. Las comisiones permanentes, en términos de los artículos del 43 al 49 de la Ley de Gobierno Municipal y en relación con el 56 y 60 del Reglamento de Gobierno Municipal, son los responsables del estudio y resolución de los problemas municipales para que se cumplan sus atribuciones. Y los regidores encargados de las mismas o coordinadores, en este caso la Comisión de Trabajo y Previsión Social, vigilarán que se cumpla conforme se estipula a los reglamentos y que tengan relación con los asuntos que su comisión, emitiendo los dictámenes correspondientes, y el presente caso se deriva de una relación inminentemente laboral y por lo tanto no es competencia de la Comisión de Hacienda. Además, las comisiones vigilarán y se concretarán exclusivamente a los asuntos del ramo que le corresponde, debiendo informar al ayuntamiento de ello
y en este caso es lo que se está haciendo. Es cuanto, señor presidente. Regidor Martín Pérez Torres. Adelante, señor Lucero. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros regidores, síndica, secretario, medios de comunicación. Coincido en el punto de acuerdo y creo que el espíritu legislativo del compañero regidor Roberto Rodríguez es acertado en el sentido que tenga que ser la Comisión del Trabajo la que analice, revise y dictamine todos los expedientes que tenga que ver con trabajadores, con jubilaciones, por las prácticas que así se han venido haciendo y de acuerdo a lo que dice la ley de gobierno municipal. Ahorita la volví a revisar. No obstante, creo que sí debería de ser turnado a las comisiones de gobernación, de Hacienda. ¿De Hacienda en qué sentido? Para ver los temas presupuestarios, que si bien es cierto ya los tienen las paramunicipales, si bien es cierto ya está establecido, pero no deja de que se quede el precedente o el asiento en un dictamen y de gobernación. ¿Por qué? Porque es cierto, se va a meter los dictámenes que ahorita están llevando a cabo las paramunicipales y ellos tienen un ordenamiento. Yo no estoy cierto ahorita si el ordenamiento de ellos ya lo prevé, como lo prevé el de la Jumapán. El de la Jumapán se jubilan o se pensionan de acuerdo a la ley del Seguro Social, a la ley de los trabajadores, la ley federal de trabajadores, con el sistema del Seguro Social, y tengo entendido otras paramunicipales igual. O sea, creo que, vaya, no está por demás que se analice, que se revise el marco jurídico de todas las paramunicipales y aquella que no lo tenga, de una vez que la propia Comisión de Gobernación lo deje asentado y modificado esos reglamentos o el reglamento de gobierno de las paramunicipales, donde los obligue a turnar a la Comisión del Trabajo de este cabildo los expedientes para su jubilación. Por eso sí es importante que revise la Comisión de Gobernación y modifique los reglamentos que se tengan que modificar. Es cuanto. Gracias, señor regidor. Yo sí quiero agregar ahí algo, desde que planteó el tema el regidor Bernardo Alcaraz Conde. Efectivamente, esto no es cualquier cosa, ¿eh? Primero, estás atrayendo un tema que no tienes en el ayuntamiento. Y que una vez que tú apruebes por cabildo, si la paramunicipal no tiene condiciones económicas de resolver, tú lo estás asumiendo, porque estás validando y aprobando, cosa que no tenemos en el momento. Entonces, supongamos que eso lo hubiéramos hecho unos meses anteriores o un año anterior, asumirías la responsabilidad del acuario en el cierre, porque estás aprobando un paquete. Entonces, tiene que no solamente turnarse a las comisiones que están mencionando, buscar la asesoría en todo caso, jurídica, legal, en este sentido, porque no es cualquier cosa. Podemos heredarle un problema a la administración para toda la vida, que dependiendo de las circunstancias de cada municipal, es el sesgo que esto llevaría. Lo dijo muy claro el regidor Martín Pérez Torres. Tema de la jubilación en la Junta de Agua Potable es distinto. Pero también yo le agrego, las condiciones en el contrato colectivo de trabajo son muy distintas a las que vivimos en el ayuntamiento. Son muy agresivas en ese sentido, son condiciones muy distintas, circunstancias muy distintas. Entonces, por lo tanto, con el respeto que me merecen, ninguno de los que estamos aquí creo que tenemos el sustento legal adecuado, a menos que lo presenten, pero sí vale la pena que esto se analice, no solamente incluso con asesoría jurídica, con la Auditoría Superior del Estado, con una dictaminación de la síndica procuradora, con todo lo que tiene que ver las opiniones, que esto lo abramos a las opiniones. O sea, no es negar la propuesta del regidor, sino que se analice, no es cualquier cosa, es un dictamen más, no es un dictamen cualquiera, ¿no? Tiene mucho peso, tiene mucho contenido, y esto puede conllevar a que asumamos sin proponernos, ¿no?, responsabilidades que no nos competen.
Entonces, más allá de la simple jubilación, tiene que ver con una carga, pues ahora sí, de responsabilidad para el municipio. Entonces, yo creo que lo más correcto sería mandarlo a las comisiones, que se analice y que las comisiones se apoyen en gente especializada en estos temas. Esa sería la propuesta. Regidor Roberto Herrera, a la orden. Con su permiso, señor presidente. Justamente eso es lo que queremos en la Comisión de Trabajo, y ya lo hemos platicado con el coordinador de la comisión, que es Jesús Osuna Lamarque. Justamente es lo que queremos evitar, presidente, que tengan total libertad las paramunicipales de liquidar, de pensionar o jubilar a los trabajadores sin que sea revisado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social y sea sometido al honorable ayuntamiento de aquí de Mazatlán. Yo considero que todo lo que pasa al interior del municipio es responsabilidad de este honorable cabildo. Nada tiene que quedar por fuera, nada tiene que quedar oculto. Por lo tanto, considero conveniente que este punto de acuerdo se someta a votación con base al punto de acuerdo, y si en lo sucesivo la Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene a bien someterlo por modificarse algún reglamento, que no es el caso, pues se someta, y que el tema de la cuestión de Hacienda, que no modifica ni el presupuesto, sino al contrario, creo que le estamos dando orden a eso que la Comisión de Trabajo y Previsión Social está ajena, que es a la jubilación y pensión de los trabajadores, porque no pasa por la comisión. Entonces, suscribo lo que usted dice, pero considero que es necesario que este cabildo esté enterado de las liquidaciones sin hacerlo responsable, desde luego que lo es, porque la máxima autoridad es el cuerpo colegiado del municipio, es este ayuntamiento. Se puede turnar, pero de una u otra manera a toda autoridad conlleva una responsabilidad, y esa es la responsabilidad de nosotros, estar atentos y vigilantes del destino del recurso del municipio. Es cuanto, señor presidente. Muy bien. Regidor Martín Pérez Torres, y lo sometemos a consideración. Primeramente, escuchamos ahí la propuesta del regidor Martín. Muchas gracias. Creo que esa es parte de las facultades que tiene este cabildo, el poder llevar a cabo este tipo de discusiones, porque solamente así se puede nutrir para poder hacer las cosas mejores, ¿no? Y poderlas encaminar dentro del cuadro legal o dentro de la legalidad. Y ahorita, con el planteamiento que hace el compañero, que coincido con él, insisto, en el sentido estricto que este ayuntamiento lo dijo bien, nada puede quedar por fuera, porque la ley de gobierno municipal nos faculta para ello. Aunque sean paramunicipales, reciben recursos públicos y recursos públicos municipales. No obstante, sí soy de la idea que tendría que mandarse a comisiones a una gran revisión, y ya lo dijo el alcalde, tal vez hasta con expertos, porque en lugar yo de pensar que el ayuntamiento los atrajera, entonces, ¿por qué no pensar en que las paramunicipales contraten el seguro social? Y eso va descargando la carga de pensiones al municipio. Es algo que ya hemos revisado, que ya hemos analizado, y que dentro de esta discusión debería de verse. En lugar de atraerlo nosotros como una carga para el ayuntamiento, entonces, ¿por qué no pensar que el Instituto Municipal de las Mujeres, que el Instituto Municipal de los Jóvenes, y no sé cuántos institutos más hay, que no están dentro del Seguro Social, entonces que ellos se vayan al Seguro Social? Caso distinto es el ayuntamiento, porque tiene el contrato colectivo y tiene otras circunstancias, pero las paramunicipales sí pudiéramos estar pensando en ello, y eso no va en detrimento de los trabajadores. Ojo, no, para que luego no digan que yo dije que vamos en contra de los trabajadores, nanay, no va en detrimento de ellos.
Es buscar esos planteamientos. ¿Es cuánto? Gracias, regidor. Me quedo con esa propuesta. Me gusta. Yo creo que hay que asumir esa responsabilidad ya de buscar un esquema de que las paramunicipales hagan un estudio lo más inmediato posible y si transitemos hacia allá, que es algo que dejamos en pausa y que tenemos que retomar, porque sí, efectivamente, tienen vida propia las paramunicipales, pero están financiadas con recursos públicos y aunque tienen vida propia, pues eso nos puede permitir que podamos transitar, no así con el ayuntamiento, pero sí con las paramunicipales. Y me quedo también con la propuesta, vamos sometiendo a consideración la propuesta del regidor Bernardo Eduardo Alcaraz, que también la asume el regidor Martín Pérez Torres y por supuesto un servidor, que también estoy de acuerdo con la propuesta. Primeramente le damos el uso a la voz al regidor Jesús Sandoval Gagiola. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Con su permiso, señor presidente, saludo con gusto a síndica procuradora, al secretario y a nuestros compañeros regidores y los medios de comunicación que nos escuchan. Yo le doy mi voto de confianza a mi compañero Roberto Rodríguez, porque el municipio no puede estar ajeno a las pensiones de las paramunicipales. Yo creo que somos responsables y totalmente de acuerdo, señor Roberto. Gracias, regidor. Efectivamente, a ver, yo creo que no se ha entendido o no ha quedado claro, no es que estemos quedando fuera, no es, al contrario, hay que meternos, pero meternos bien. Es decir, que la modificación que esto vaya a requerir esté bien sustentada jurídicamente y no provoquemos un problema. Es decir, que al contrario, vayamos sí hacia allá, pero con un estudio que nos diga, con un respaldo que te diga que no estamos adquiriendo más compromisos de los que ya tiene y carga financiera de la que ya tiene el propio ayuntamiento. Entonces, porque entonces sí estaríamos en un problema, incluso hasta de poder hacer modificaciones al propio presupuesto, por supuesto que tiene que ver Hacienda, porque esto no es cualquier cosa, vas a asumir una responsabilidad que si no la puede cubrir una paramunicipal, la vas a adquirir tú como municipio, en segundo planteamiento, ¿no? Mande, regidor. Sí, nomás para... Regidor Eduardo Alcaraz. Gracias. Por lo que comenta regidor Jesús, de hecho estamos de acuerdo en darle orden, pero precisamente por eso la intención de que se dirija a las comisiones para un análisis profundo y no se turne únicamente a la comisión de trabajo para que aplique la propuesta. La propuesta es muy buena y precisamente por eso yo creo que es importante turnar a las comisiones para que se vaya más nutrida y no dejar algún espacio a algún error que efectivamente puede ser una carga en futuros años al ayuntamiento. Y como lo comenta Martín, pues a lo mejor se puede aprovechar para hacer el análisis de la permanencia o no de los trabajadores de las paramunicipales, pero estamos de acuerdo en que es una buena propuesta. Sin embargo, que se requiere a lo mejor de un análisis más profundo, donde se involucren más comisiones para que salga mejor en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Es cuanto. Gracias, regidor. Bueno, lo sometemos a consideración. Primeramente la propuesta que hacen los regidores, tanto Eduardo Alcaraz Conde como Martín Pérez Torres, y que un servidor también está asumiendo como propuesta para que se turne para su estudio, análisis, fortalecimiento de mayor respaldo jurídico a las comisiones de Gobernación, Trabajo y Previsión Social y Hacienda. Y lo sometemos a consideración quienes estén por la afirmativa de turnarlos a dichas comisiones, favor de manifestarlo levantando su mano. 11 votos a favor, en contra, 1 abstención, 2 en contra, abstenciones y 1 abstención. Bien. Entonces se turna por mayoría a la Comisión de Gobernación,
Trabajo y Previsión Social y Hacienda para su análisis respectivo. Gracias. Continuamos con el orden del día y en este punto le vamos a ceder el uso de la voz a la regidora María Esther Juárez Nelson para que proceda a dar lectura al punto de acuerdo presentado. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Punto de acuerdo que presenta la regidora María Esther Juárez Nelson en uso de la facultad que le confieren los artículos 43, 55, fracciones cuarta y séptima, 83, párrafo segundo y tercero del reglamento del gobierno del Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, relativo a la solicitud que hace al pleno de este Ayuntamiento de Mazatlán a efecto de revisar y analizar la factibilidad de llevar a cabo trabajos de remodelación de las placas ubicadas en el Paseo de la Fama, ubicado a un costado del Monumento a la Mujer Mazatleca, en las cuales se reconocen la trayectoria de diversos artistas, cantantes, deportistas y agrupaciones emblemáticos del estado de Sinaloa en los términos siguientes. Considerando de conformidad a lo preceptuado en el artículo tercero, fracciones cuarto y sexto de la Ley sobre Inmuebles del Estado y municipios, son bienes de dominio público o de uso común dependientes del Estado o municipios, las plazas, paseos, parques y jardines públicos, cuya construcción o conservación está a cargo del gobierno del Estado o de los municipios, así como los monumentos artísticos o conmemorativos y las construcciones levantadas en los lugares públicos para ornato de estos o comodidad de los transeúntes. Segundo, por su parte, el artículo 91 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa establece que las instituciones bajo cuya responsabilidad quede una obra pública después de terminada estarán obligadas a mantenerla en niveles apropiados en funcionamiento y servicio durante la vida útil señalada en el presupuesto de la misma, debiendo vigilar que su uso, operación, mantenimiento y conservación se realicen conforme a los objetivos y acciones de los programas respectivos. Tercero, en este sentido, nuestra ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa, cuenta con un sinfín de atractivos turísticos y uno de ellos es el denominado Paseo de la Fama, lugar emblemático ubicado a un costado del Monumento a la Mujer Mazatleca, cuyo mismo que se encuentra en la entrada de la glorieta Rodolfo Sánchez Taboada, en el que se pueden observar más de 30 estrellas, placas, sobre el concreto de personalidades que han sido reconocidas en su momento por su trayectoria artística y o deportiva a nivel nacional e internacional. Este atractivo fue impulsado por medios de comunicación y la sociedad civil, quienes optaron por plasmar estrellas sobre una franja turística del malecón, con motivo de dar reconocimiento a los artistas y figuras que en ese momento y hasta el día de hoy han puesto en alto el nombre de Mazatlán y del estado de Sinaloa. Conformado con una amplia área en el piso, podremos admirar el nombre de diversos artistas y deportistas que engalanan esta parte del malecón con una estrella reconociendo su trayectoria, siendo estas figuras las siguientes: Enrique Patrón de Rueda, Valentina Leiva, hermanos Ornelas, Ramón Flores, José Alfredo Jiménez, Gabriel Ruiz, hermanos Osuna, Chayito Valdés, los Tigres del Norte, El Coyote, Pablo Lozoya, El Caporal, Germán Lizárraga, Julio César Chávez, Luis Pérez Mesa, Fernando Valadez, profesora Lupita Castro, Banda La Costeña de Ramón López Alvarado, José Ángel Espinosa Ferrusquilla, Mi Banda El Mexicano, Nacho Millán, Irma Filippini, Antonio López Sáenz, Rigoberto Luis Rodríguez, Alicia Lizárraga, La Mariposa, Lola Beltrán, Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, Pedro Infante, Don René Camacho, Óscar Pérez González, Chuy Lizárraga, Pancho Barraza. En el caso de que actualmente el Paseo de la Fama se encuentra deteriorado y requiere mantenimiento, toda vez que es importante que tanto locales como turistas que visitan Mazatlán y sus atractivos turísticos, entre ellos este Paseo de la Fama, regresen a su ciudad de origen con una buena imagen y recuerdo de la manera como los sinaloenses sentimos el orgullo de quienes nos representan. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve como único, se discuta y se someta a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento del municipio de Mazatlán el presente punto de acuerdo para efecto de que se turnen las comisiones de Acción Social y Cultural,
Hacienda, así como a la Dirección de Obras Públicas, a efecto de que se lleven a cabo de manera conjunta la elaboración de un proyecto de remodelación del bien público denominado Paseo de la Fama y en la búsqueda de los recursos necesarios para su materialización. Atentamente, María Esther Juárez Nelson, coordinadora de la Comisión de Turismo y Comercio. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidora. Con mucho gusto lo sometemos a consideración. Y les pregunto, regidora, regidores, síndica, procurador, ¿está a su consideración el punto de acuerdo presentado por la señora María Esther Juárez Nelson? Y de no haber intervención, se procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto, tomando en cuenta que se turnará, como ella misma lo propone, a la Comisión de Acción Social y Cultural, Hacienda y Obras Públicas. Muy bien, regidor. Entonces, se les pregunta, quienes estén por la afirmativa de turnarlos a las comisiones antes mencionadas, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad y se turna entonces a la Comisión de Obras Públicas, Acción Social y Cultural y Hacienda. Siguiendo con el orden del día, le cedemos el uso de la voz al regidor Jesús Osuna Lamarque, coordinador de la Comisión de Rastros, Mercados y Central de Abasto, para que proceda a leer el tercer punto de acuerdo presentado. Tiene el uso de la voz, regidor. Muchas gracias, señor presidente. Punto de acuerdo que presenta la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto del Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, relativo al lanzamiento de convocatoria para asignar la concesión de los locales comerciales números 9A, 11A, 21A, 28A, 35B, 40B y 55B, todos pertenecientes al mercado municipal Ricardo Flores Magón de esta ciudad, los cuales fueron reincorporados a su concedente, el Ayuntamiento de Mazatlán, a través del procedimiento de clausura y restitución de la posesión de los mismos, llevado a cabo por la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos, de conformidad con lo establecido por los artículos 13, 15, 25, 36, 43 y 44, fracción 14 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, así como los numerales 8, 15, 43, fracciones 34, 44 y 48, 51, 60, 61, fracción 14, 64, párrafo primero, 74, 83, párrafo tercero y cuarto del Reglamento de Gobierno del Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, y los artículos 2, 10, 22, fracción 1, 23 y demás relativos del Reglamento de Mercados y Venta de Mercaderías en los sitios públicos del municipio de Mazatlán. Señor presidente, quisiera pedir que se omita la lectura de los considerandos del presente punto de acuerdo y remitirme únicamente a los puntos resolutivos, ya que todos los integrantes de este honorable cabildo tienen en sus manos el punto de acuerdo en discusión. Con mucho gusto, regidor Jesús Osuna Lamarque, lo sometemos a consideración. Y les pregunto, ciudadana regidora, regidores, síndica, procurador, está a su consideración la propuesta presentada por el regidor Jesús Osuna Lamarque de dispensar los considerandos para dar lectura solamente a los resolutivos, por lo que por su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad. Continúe, regidor, proceda a leer los resolutivos. Puntos resolutivos. Primero, se someta a la consideración del Pleno del Cabildo del Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, por conducto de su presidente municipal, licenciado Edgar Augusto González Atarain,
el presente punto de acuerdo para efectos de asignar los locales comerciales 9A, 11A, 21A, 28A, 35B, 40B y 55B del mercado Ricardo Flores Magón, que fueron restituidos a favor de su concedente, el Ayuntamiento de Mazatlán, seguido de su respectiva suscripción de contrato concesión a través del método o procedimiento de selección aquí desarrollado, para en caso de ser aprobado se instrumente lo conducente. Segundo, se autorice la implementación del método o proceso propuesto en el considerando tercero de este punto de acuerdo a través de la publicación de una convocatoria pública con sus respectivas bases mismas que se encuentran contenidas en el cuerpo del presente punto de acuerdo para efectos de asignar los locales comerciales que se encuentran sin explotación en el mercado municipal Ricardo Flores Magón a favor de las personas que concursen y resulten seleccionadas por la Comisión de Rastro, Mercados y Centrales de Abasto y que hayan cumplido con las bases contenidas en la presente convocatoria, hasta en tanto se modifique, reforme o adicione, según corresponda, el reglamento de mercados y venta de mercaderías en los sitios públicos del municipio de Mazatlán, Sinaloa. Atentamente, la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, su servidor como coordinador, regidora como integrante Claudia Peña Chico, María Esther Juárez Nelson y Martín Pérez Torres como integrante y el regidor Jesús Rafael Sandoval Gagiola como integrante de la comisión. Es cuanto, señor presidente. Gracias, ciudadano regidor. Solicita el uso de la voz la regidora América Cintia Carrasco. Tiene el uso de la voz. Con su permiso, señor presidente, secretario del ayuntamiento, síndica procuradora, los compañeros y compañeras regidoras y todos los que acompañan en esta sala de cabildo. De inicio, se entiende de este punto de acuerdo que firma la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto de este ayuntamiento que existe una laguna en el reglamento, pues que regula precisamente rastros y mercados. Es por ello que sí consideraría relevante poderlo mandar a discusión, someterlo al análisis también no solamente de la Comisión de Rastros y Mercados, sino que como están aludiendo a una laguna o falta de un supuesto en el reglamento, sí tendrá que discutirlo en su caso también la Comisión de Gobernación, y de la misma manera hay algunos efectos que pudieran sufrir o presupuestales, y en este caso también a la Comisión de Hacienda para un análisis también más a fondo de este punto de acuerdo que tiene a bien presentar la Comisión de Rastros y Mercados. Es cuanto. Gracias, regidora, con mucho gusto. Sometemos también su propuesta a consideración. Agregar que ahí precisamente se va a iniciar o ya se inició una serie de reuniones que se van a establecer con los tianguistas de la Flores Magón debido a lo del PMU, que ya este mes se da banderazo para empezar a trabajar con toda la remodelación, lo que significa el programa de mejoramiento urbano, todo lo que tiene que ver con las mejoras deportivas y culturales de esa zona, y de lo cual algunos de ellos han estado solicitando de manera momentánea transitar que se les coloque en algunos espacios del mercado, que es un tema que hay que analizar, es un problema social que también se va a venir y que hay que darle tratamiento. Entonces, y por lo tanto, sí requiere pues de un mayor análisis también, porque tenemos que tomar en cuenta, además de lo que comenta la regidora, que hay una laguna que hay que ajustar, que hay que quitarle esa laguna, pues también el tema social que se nos está presentando en este momento. Yo agregaría eso. ¿Alguien más pidió la palabra? Creo que Martín, ¿no va? No. Okay. Bien. ¿Usted síndica? Jesús. Sí, adelante, regidor Jesús de la Marca. Sí, este punto de acuerdo, pues más que nada es para reactivar este mercado Flores Magón que está
trabajando a medias, por decirlo así. Hay muchos locales cerrados, en este caso son 7 los que ya recuperó el municipio, pero hay más. Entonces, en la convocatoria pues estamos tomando en cuenta que se le dé preferencia a las madres y padres solteros que no tengan una fuente de ingresos y que tengan la capacidad para administrar un local. De la misma manera, se le está dando preferencia a aquellos trabajadores que por muchos años han sido empleados de locatarios en los mercados y que no han tenido oportunidad de tener ellos mismos un local en concesión. Entonces, va dirigido la convocatoria para esas dos preferencias, ¿no? Que a mí me parece que se les debe tomar en cuenta, pero sí considero que se siga analizando, pero que no se deje de la mano, porque pues ese mercado sigue sin haber ahí un flujo de economía. Entonces necesitamos reactivarlo. Es un mercado municipal y entre más locales de diferentes giros tenga, pues se activa la economía. Es cuanto, señor presidente. Así es, regidor. Gracias, con mucho gusto. Y sí tiene razón, hay que reactivar esto, pero sí hay que hacerlo por esta situación que se nos está presentando el tema que se presenta, que se avecina, el cambio de esta persona de ahí, de la plazuela, pero también de la laguna que menciono. Entonces, hay que hacerlo rápido, sí hay que hacerlo, pero hay que hacerlo rápido, hay que turnarlo a las comisiones y darle una salida rápida, no hay que entretener este tema. Yo estoy de acuerdo en eso, pero sí sustentar con las comisiones. Entonces, sometemos primero a consideración la propuesta de la regidora América Cintia Carrasco de enviarlo a las comisiones de Hacienda, Gobernación, Rastros y Mercados y Central de Abasto para su análisis y posterior ya dictaminación. Por lo tanto, les pregunto quiénes están a favor de la propuesta de la regidora América Cintia Carrasco, a favor de manifestarlo levantando su mano. ¿13 votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Síndica, ¿en contra? ¿Abstención? ¿A favor? ¿Quién faltó? Ya, todo bien, nada más regidor. 13 a favor y 1 en contra. Muy bien. Gracias. Se turna entonces a las comisiones de Hacienda, Gobernación, Presidente. Rastros y Mercados y Centrales de Abasto. ¿Sobre el mismo punto? Sí. Sí. Adelante. Ya se votó. Pero sí, ya se votó, pero quiero dar mis razones. Yo creo que uno de las cosas que más reprocha los trabajadores, en este caso me refiero a los que ocupan los concesionarios que ocupan los espacios en los mercados, es el exceso de burocracia que tenemos en el municipio. Cuando se turnan a las comisiones de manera excesiva, creo que es mucho protagonismo por parte de las comisiones, porque para eso está justamente la comisión que le corresponde en este caso a Rastros y Mercados, para hacer el estudio, análisis y evitar que la gente esté en espera sin tener la certidumbre jurídica o legal de las posesiones. No son propietarios de las posesiones como permisionarios. Entonces, lo que quiere la gente es, lo que muchas veces también usted ha repetido, presidente, es buscar el cómo sí, no el cómo pateamos el bote o el cómo lo delegamos a las comisiones. Si bien es cierto, se tienen que estudiar cada uno de los casos en particular, estoy de acuerdo en eso, hacer un estudio, pero yo considero que debemos de tener una fecha límite en el caso de las comisiones para entregar el resultado del análisis que se hizo de lo que se le turnó, porque entonces, si no hay una fecha límite para que las comisiones respondan a un punto de acuerdo, pues esto va en detrimento de lo que necesita la sociedad o las personas que están como solicitando el permiso
para echar a andar su changarrito, ¿no? Que tiene. Entonces, esa es la postura, esa es la razón por la cual mi voto pues fue en contra. Necesitamos ya buscarlos como sí. Sí. Es cuanto, Sí, señor regidor, presidente. gracias, es muy válido ahí su votación, su libertad para votar. Pero aprovecho nada más para agregar algo ahí en ese tema, ya que entramos a ese tema. Recordemos que si algo ha caracterizado a este cabildo es precisamente no dejar solo a un grupo de regidores, echarle un montón a los temas, socializar entre todo el cabildo. Prueba de ello es algo de lo que usted goza, de estar en las comisiones de concertación política, cuando por ley no debiera estar. Sin embargo, incluyendo la síndica, por ley no debiera estar. Sin embargo, hemos decidido darle apertura y participación a todos los regidores de este cabildo para que así sea. Pues en ese sentido es lo mismo. Si hay más comisiones que se quieran sumar, pues es bueno, eso abona a mayores pensamientos. El cabildo no se ha, hasta el momento, y qué bueno, aplaudo, no se ha convertido en una arena política en donde discrepen por discrepar. Ha sido muy responsable. Yo le aplaudo a todos los regidores de todas las fracciones políticas esa apertura y esa responsabilidad que llevan. Entonces, no se contrapone, es todo lo contrario, el regidor abona a que tengamos mejores resultados. Entre más cabezas, entre más pensantes, entre más comisiones, mucho mejor. Entonces, yo sigo en esa tesitura porque, pues, para algunas cosas sí es válido y para otras no. Pues, como que hay una contradicción. Pero bueno, continuamos con el punto de asuntos generales y le cedemos el uso de la voz para posicionamientos en asuntos generales al regidor Martín Pérez Torres. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Sí, creo que me confundí. Pero bueno. Buenas tardes de nueva cuenta, compañeras y compañeros regidores. En uso de las facultades y atribuciones, obligaciones que nos confieren al Cabildo, el artículo 41, la fracción tercera y la fracción cuarta de la Ley de Gobierno Municipal, quiero exponer el caso de la comparecencia del titular del órgano interno de control. Si bien es cierto, el día 4 de noviembre del 2022 presentó vía escrito un informe que se nos hizo llegar a la oficina de regidores, también es cierto que la Ley de Gobierno Municipal establece que en el artículo 67 bis dice: el titular del órgano interno de control deberá rendir informes semestral y anual de actividades al ayuntamiento. Entiendo que el ayuntamiento es en el que estamos constituidos ahorita. Y luego en el artículo 67 bis y en la fracción tercera dice: presentar al Cabildo los informes de revisión y auditorías que realicen y verifican la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del ayuntamiento. En su fracción 16 dice: presentar al Cabildo los informes previo y anual de los resultados de su gestión y comparecer ante el mismo, aquí sí lo establece, cuando así lo considere el presidente. Y en el 17, la fracción 17, presentar al Cabildo los informes respecto a los expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades administrativas y las demás que le otorgue este ordenamiento. Y aquí, yo sé, lo dice la propia Ley de Gobierno Municipal, que es una facultad del presidente cuando así lo considere el presidente. No obstante, presidente, creo que sí valdría la pena que pudiera estar en una reunión de trabajo, en una comparecencia como le establece la Ley de Gobierno Municipal, el titular, porque creo que hay dentro de los asuntos que se han llevado, pues algunas cosas
que se pudieran abundar y que en lo personal también tengo algunas dudas. Entonces lo presento nada más como un posicionamiento porque entiendo que es una facultad del presidente, pero sí quiero poner este punto sobre la mesa de la comparecencia del titular del órgano interno de control ante este cabildo. Conozco de las circunstancias que se han presentado, no obstante ya pasó enero y pasó febrero, entonces ya estamos casi a mediados de marzo, es por ello que lo pongo a consideración, presidente. Gracias. Gracias, ciudadano regidor Martín Pérez. Incluso de una vez le podemos poner fecha. Yo creo que la próxima semana, bueno, yo propongo, no sé si ustedes estén de acuerdo, que lo hagamos, puede ser el próximo jueves, la semana próxima. Citemos ya, yo mando el oficio, haciéndole saber al titular del órgano interno que presente al tema de la comparecencia para el próximo jueves. Porque ya viene también lo del segundo trimestre, ¿no? Semestre. Entonces, de una vez lo podemos hacer para que ya nos rinda su informe y todas las dudas que haya, pues de una vez lo sometemos son semestrales, es el semestre que le falta. Sería el segundo semestre. Jueves 16 de marzo. Sin ningún problema. No sé si le dan problema. Lo citamos jueves 16 de marzo, 10 de la mañana, ¿les parece? 10 de la mañana. Jueves 16 de marzo, 10 de la mañana, toman nota, queda sentado en acta y le turnamos el oficio de presidencia. Gracias. Bien, continuamos con la participación de la regidora Paulina Saraí Heredia Osuna para su posicionamiento. Gracias. Somos mujeres y somos fuertes. Referente al día de ayer, Día Internacional de la Mujer, donde año con año se conmemora la lucha que inició por la igualdad de derechos, la paridad de género laboral, y que en los últimos años se ha encauzado a levantar la voz por las que ya no podrán hacerlo. Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes. Síndica procuradora, secretario, compañeros y compañeras, regidoras, prensa y demás personas que nos acompañan hoy. En México mueren 10 mujeres por día. Hagamos que México pase a ser uno de los países más peligrosos para la mujer a uno de los más seguros, donde mis hijas y yo podamos caminar sin miedo. Celebro que en el Congreso de Sinaloa se hayan aprobado las reformas contra la violencia digital y mediática. Esta reforma es una mejora a la llamada Ley Olimpia, pues agrava el delito y establece penas cuando difundan contenido sin consentimiento previo. La violencia mediática son actos realizados a través de cualquier medio de comunicación que promueva directa o indirectamente estereotipos sexistas, apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, producen o permitan difusión de discurso de odio sexista y discriminación de género o desigualdad. Una mujer segura de sí misma se viste de fuerza y dignidad. Y hoy en día quiero enseñarles a mis hijas, a mis hermanas y mujeres que vienen detrás de mí, es que nunca debemos callar. Y debemos defender y levantar la voz con nuestras ideas siempre. Es cuanto. Gracias. Gracias, regidora. Bien, si no hay más participaciones, en este tema. Pasamos al siguiente punto del orden del día, a la siguiente participación de asuntos generales con el regidor Jesús Sandoval Gagiola. Sí. Los saludo de nuevo a todos. Quiero aprovechar este espacio para compartir un hecho que observé y más que ello hacer un exhorto a las autoridades del municipio, todo encaminado al control del turismo y privilegiando la sana convivencia. El pasado 7 de marzo pude observar a un grupo de 5 jóvenes aparentemente turistas
paseando por la plazuela República que tenemos a un costado durante el mediodía. Sin embargo, lo que me llamó la atención es que cada uno llevaba un envase grande de cerveza de vidrio mientras seguía su recorrido por este sitio. Estoy consciente que Mazatlán es un destino turístico reconocido y recordado por mucha gente por algunas marcas de bebidas con alcohol, así como quizás el clima caluroso que puede antojarse a los turistas degustar de una bebida por el día. No obstante, me llamó la atención haberlo visto en esta plazuela, que es conocida como uno de los lugares de esparcimiento familiar más tradicionales de Mazatlán y en donde no recuerdo haber visto a personas ingiriendo bebidas alcohólicas. Entiendo que a Mazatlán llegan miles de turistas y además los locales suelen pasearse por la ciudad. Sin embargo, hay que recordar que tenemos una ley de alcoholes en Sinaloa que en su artículo 45, fracción 1, fracción primera y 46, que señala que queda prohibido consumo de bebidas con contenido alcohólico, la vía pública y segundo, lugares así como se exigen las buenas costumbres, la salud y el orden público, tales como parques y plazas públicas. Asimismo, nuestro bando de policía y buen gobierno nos señala que en su artículo 10, fracción 41, que son faltas contra el orden, la seguridad y tranquilidad de las personas, consumir o incitar al consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados para ello. Además, considero muy necesario conservar esta plazuela libre de consumo de estas bebidas para seguir fomentando como un espacio de sana convivencia y que se brinde el respeto a la investidura de este edificio. Sé que es complicado tener el control de miles de turistas y locales y que quizás lo que observé fue una casualidad y no un hecho aislado probablemente, pero considero que en los alrededores no hay establecimientos de venta de estos productos, pues las tiendas de conveniencia no los tienen. Eso me pone a pensar que quizás llevaban algunas cuadras con los envases. Quiero aclarar que este pronunciamiento no es una queja, ni mucho menos, pero sí quisiera que sirviera como un señalamiento para no permitir que en otros espacios públicos, como plazuelas públicas, se pueda normalizar el tomar bebidas alcohólicas, que no ocurra lo que está sucediendo, por ejemplo, en Horas Altas, donde muchas personas ya lo hacen. Por ello es solamente la recomendación y recordatorio para que la policía turística y o municipal lo tenga presente y no sean permisivos por los turistas. Y recuerden que en Mazatlán se está trabajando con un ordenamiento y un control del turismo. Asimismo, propongo que se analicen algunas propuestas para que durante los días de arribo de cruceros que pueda haber módulos de atención al turista para brindarles asesoramiento, cuidarlos y asesorarlos. Muy bien, regidor, muchísimas gracias a usted por este tema y tiene usted razón, hay que tomar cartas en el asunto, no se puede permitir esto. Lo haremos llegar a la Secretaría de Seguridad Pública para que, sobre todo los policías que están aquí, tengan más cuidado en este tema. Y qué bueno que tocó el tema, porque si no podemos ser permisibles en ningún lugar que esté prohibido, hay que tratar de quitarlo. Y que aprovecho, no lo tome como revanchismo, pero sí aprovecho para que usted también me ayude con la Canaco, para que no tomen las plazuelas para eso, porque con la fiesta retro nos han hecho solicitudes de venta de alcohol en algunas plazuelas, como la Zaragoza y otras más, pues no es correcto. Entonces, hemos negado, entonces algunas y algunas sí se han dado, pues para que nos ayude, qué bueno que hay esa comprensión y eso nos va a ayudar a todos, ¿no? Entonces, queda anotado y tomamos la propuesta y sobre todo esta observación que es muy buena para que se corrija eso. Muchísimas gracias. Bien, no habiendo más participaciones sobre este tema último, nos vamos al punto octavo,
del orden del día. Y el punto octavo del orden del día se refiere a la clausura de la sesión. Se declara formalmente clausurada la sesión de Cabildo Ordinaria número 33, siendo prácticamente las 13 horas con 27 minutos de este día 9 de marzo del 2023. A todas y a todos, muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde.